Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a darle con continuidad al instrumento público que ya traíamos y previo a, porque vamos a entrar al... María Esther, por favor, si quiere, mejor deje de grabar la llamada y posteriormente yo le voy a pasar las grabaciones. Es mentira que ustedes posteriormente vayan a escucharlas. No, no, no hay que engañarse. Mejor pongan atención en la clase, les es más fácil para que después puedan entender el contenido y no se les dificulte. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos hablado. ¿Se recuerdan que habíamos hablado sobre los derechos reales? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es una pequeña incursión sobre lo que habíamos hablado y que va inmerso dentro del contenido del instrumento público. Eso es inédito, no podemos separar una situación de la otra, porque si vamos a ver contratos traslativos de dominio, contratos traslativos de uso y los subsecuentes que nacen producto de derechos reales, pues obviamente tenemos que entender el contenido de los derechos reales. Entonces, para ello es importante tomar en consideración lo que ya hemos venido hablando. Yo sé que a veces, pues ustedes dirán, a mí se me dificulta entender ciertos aspectos, pero para eso sí voy a necesitar que ustedes, pues, presten mucha atención y obviamente tomen, si ustedes no comprenden algo, pues me digan, mire, yo no he comprendido tal y tal tema. Y entonces ya le buscamos más de algún ejemplo o algo para que ustedes comprendan al final de lo que se está hablando, o vemos de qué manera, pues, eh, tomamos los conocimientos que ya traen y partiendo de eso podemos explicar el contenido de lo que el contenido de cada una de las clases en particular. Eso es lo que quiero yo, porque al final de nada me sirve estar explicando si ustedes, pues, tienen otra visión de lo que en sí cada uno quiere aprender, ¿va? O no ha aprendido o quizás ha considerado de manera diferente. Entonces, habíamos platicado sobre los derechos reales. Quiero una explicación breve, concisa, de cada uno de ustedes. Voy a empezar a preguntar de manera alterna. María Ximena, ¿puede explicarnos usted la teoría de los derechos reales? Tome Buenas noches. en consideración. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Disculpe, es que acá tengo cuidando también estoy a mi hijo, entonces por eso me tardé un poco. ¿Cuál era su pregunta? Para que nos explique de forma breve cuál es el contenido de los derechos reales. Em, lo que yo recuerdo es que es el poder que tiene una persona sobre un bien y eso tiene derecho de goce y disposición y de garantía. No sé No, si... está confundiendo las cosas, explíquelo bien, porque si ustedes me dicen que comprendieron y luego me encuentro con una explicación así, lógicamente no entendieron, pero no sé por qué no preguntan entonces. Solo activen su cámara, por favor, que veo que no han activado su cámara. Luis Fernando, por favor. El licenciado para mí podría ser como un poder jurídico que se tiene sobre un bien o una cosa. Por ejemplo, podría ser una propiedad o una hipoteca. ¿Quién tiene ese poder jurídico? El poder jurídico lo tenemos nosotros mismos directamente porque estamos en poder de ese bien. Poder de ese bien, pero ustedes mismos, ¿será que usted mismo? Y si usted mismo está en poder de ese bien, pero al final no es suyo, estaríamos hablando del mismo derecho.
Creo que no, licenciado, pero ahí sí ya me hice bolas tal vez. Gabriela de Los Ángeles, por favor. Sí, licenciado. Yo entiendo Explíquenos. Yo entiendo que es la capacidad que tienen las personas de iniciar Incapacidad. capacidad, licenciado, Ah, sí, ajá. para poder disponer sobre sus bienes. Capacidad para disponer sobre sus bienes, ok. Madeline Karina, por favor. Sí, licenciado, es la relación que existe entre una persona y los bienes. Algo de eso hay, pero no es totalmente lo que lo que yo les expliqué. Luzma Fabricio, por favor. Leak puede ser la relación directa que tiene la persona sobre el bien. Sí, hay algo de eso, lo que lo que había indicado ya Madeline, pero lo que yo les expliqué, no puede ser posible que ya se les haya olvidado, porque vamos a entrar ahorita al contenido de un contrato relativo a dominio, pero si ustedes no entienden esto, desde ahí vamos perdidos. Rebeca Elizabeth. Buenas noches, licenciado. Para Buenas mí, derecho real es básicamente la relación directa que tiene una persona sobre sus bienes y cómo disponer sobre ellos. Es lo que yo tengo entendido. Disponer sobre ellos, pero me está diciendo lo mismo que me dijeron sus compañeros. Deme algo nuevo, explíqueme qué es eso en sí. Luis Ariel Morataya, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pues lo que yo le entendí a usted la semana pasada de los derechos reales son los que están de una u otra forma tipificados también en el libro primero y segundo del Código Civil, donde tenemos goce sobre la propiedad. Realmente lo que tiene que ver con la reivindicación, la enajenación y la nueva propiedad de una, valga la redundancia, de una propiedad. Me está dando solo conceptos, no me está explicando en sí qué es. Explíqueme qué es. Yo no les di conceptos porque me lo están dando una miscelánea y no se están explicando bien. Yo eso, lo que usted me está diciendo lo conozco, pero es por separado, no tiene nada que ver de forma directa con los derechos reales. Entonces, explíquenme qué son. Es lo que yo quiero es que lo comprendan, porque nada Licenciado, sirve que ustedes no entiendan eso. Dígame. podría ser también, o sea, explicado con mis palabras, la facultad jurídica que tiene un titular sobre el uso de una propiedad, teniendo los derechos, pero también las obligaciones sobre un bien o una titularidad, ¿considero yo? Casi, pero me sigue confundiendo todavía. Es que no sé por qué se están confundiendo tanto con eso. Eh, Necesito algo más concreto. ¿Quién levantó la mano, por favor? Licenciado, también se podría decir que también lo que usted explicó la clase pasada, que es el poder que tiene la persona sobre una propiedad para usarla, gozar y disfrutar como que los frutos que podría generar esa propiedad, siempre y cuando estén legalmente registradas a nombre de la persona, ¿verdad? Casi, pero se está perdiendo. Se sigue perdiendo. Necesito algo más en concreto, porque vuelvo y repito, se sigue perdiendo. Necesito que sean más concretos, que vayan ustedes al grano, por así decirlo, que me lo expliquen con palabras sencillas y no está difícil. Licenciado, buenas noches. Podría ser, para mí los derechos reales son los derechos que una persona tiene directamente sobre una cosa o sobre un bien, que le permiten usarlo, disfrutarlo, disponer de él y hacer valer este derecho ante terceras personas o ante otras personas. Casi, pero me está dando, es que yo necesito que comprendan, es que ustedes no sé por qué se están enredando, no sé en a qué viene eso que ustedes estén enredando demasiado con los términos. Vea, ustedes ya recibieron derecho civil, ya esa teoría la tienen que manejar. Yo
nuevamente le expliqué porque me sirve que ustedes entiendan esto, no solo que lo tengan en entredicho, sino que realmente ustedes conozcan el contenido de lo que vamos a ver, el porqué de la situación. Porque si ustedes no entienden ese contenido, de nada nos va a servir cuando lleguemos a entender o a estudiar el contenido de los contratos, no van a saber ni por qué se tiene que plasmar algo. Ese es el detalle, entonces me dejan a mí mucho que desear, porque entonces, Blanco, ¿qué pasó con la clase de Derecho Civil? Y Derecho lo traía el 1 y Derecho lo traía el 2. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿podría ser el poder que una persona tiene sobre un bien? Puede ser propiedad, usufructo o una hipoteca. Sí, pero me está regando todo, me lo quiere explicar todo. ¿O solo sería el poder de una persona sobre un bien inmueble o un bien? Sobre un bien inmueble o un bien, explíquese. Iba bien, pero se perdió. Sobre un bien. Sobre un bien. Casi. Pero... ¿Sí? Buenas Buenas noches. noches, Dígame. licenciado. Así como dice el compañero, es el poder jurídico directo sobre la cosa bien inmueble o mueble que puede ejercer así que cualquier persona sin depender de otra persona, o sea, es decir, de la voluntad de un tercero. No, van bien, pero el problema es que no entiendo por qué se me están perdiendo. No entiendo por qué se me están perdiendo. Recuérdense que al final lo que a mí me sirve es que lo entiendan ustedes, que lo comprendan, que lo podamos aplicar. ¿Se recuerdan cuando explicaba yo las facultades o poderes que nacen del derecho de propiedad? ¿Se recuerdan de eso o no se recuerdan de eso? Cuando habla del usufructo, licenciado. Necesito que estemos más seguros de los temas, porque se están perdiendo. Vuelvo, insisto, se están perdiendo. ¿Cómo sé yo que realmente son derechos reales? ¿Por qué para mí implica un derecho real? Jóvenes. Que sea sobre un bien inmueble. Sí, pero ¿qué es lo que me hace que yo tenga esa titularidad de ese derecho? Que yo realmente pueda ejercer esa facultad y no nadie, y no alguien más. Porque sea su nombre. Porque tenga un título de propiedad, Lick, sobre el gozo, del uso de la cosa. Porque hay un título de propiedad. No. No es que sea, o sea, a ese título de propiedad tienen que ajustarlo, no es totalmente así. Porque existe un poder jurídico sobre él, Lick. Casi, pero ese poder de que cómo lo ejerce. Licenciado, Si es un derecho, si es un derecho real de mero goce, pues me permite disfrutar del bien, sin ser necesariamente pues algo mío. Y si es un derecho real como una garantía, pues esto me va a servir a mí para cumplir una obligación con ese bien. Pero bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a disfrutar de eso? ¿Utilizándolo? ¿Cómo? Porque al tener un poder judicial sobre él, yo puedo hacer uso de esa propiedad sin necesidad que sea mía propiamente, sino que tal vez alguien me la cedió o puedo tener yo únicamente un poder jurídico sobre ella, por eso puedo disfrutar de la propiedad, poniéndola en renta, haciendo algo con ella. Es que realmente es el poder directo.
Ah, ok, va. Y Entonces, miren, ese, pues, ese poder directo e inmediato sobre el bien y va, vale. puede hacerse valer ahí sí que frente a cualquier persona. Ujú, ok, frente a cualquier persona. Perfecto, frente a cualquier persona, vale. Pero al final, ¿cómo voy a ejercer yo ese poder, esa facultad? Eso es a lo que quiero yo llegar. ¿Podría ser por medio de una titularidad, licenciado? Claro, pues el Por la titular de ese escritura derecho va a pública. ejercer esa facultad, Por ese la poder, pero escritura ¿cómo lo pública. ejerce? La escritura pública. Por la escritura pública. Sí, pero nos estamos siguiendo ya hasta allá y nos estamos saltando. Vean, pues, no se compliquen. Si no lo tienen, anótenlo, por favor. Eso se conoce como dominio. Dominio. Poder o dominio que ejerce una persona sobre una cosa. Obviamente esa cosa que es objeto o puede ser objeto de apropiación. Porque cuando es o puede ser objeto de apropiación es cuando se le conoce como bien. Si no lo quieren de esa forma, modifíquenlo. Poder o dominio que ejerce el titular de un derecho sobre un bien que puede ser una cosa objeto de apropiación y tienen otra forma de determinarlo. ¿Estamos ahí? ¿Jóvenes? Apropiación, dijo, ¿verdad? Basílica. Apropiación. Pero en sí, forma clara, anoten, porque lo demás ya son solo puros conceptos donde ustedes van descifrando qué es lo que significa cada uno. Poder o dominio que se ejerce sobre una cosa. ¿Quién ejerce ese poder o dominio sobre esa cosa? El titular de ese derecho. ¿Quién va a ser el titular de ese derecho? Obviamente hay formas de manifestar esa titularidad. Hay ciertas facultades que nacen del derecho de propiedad y ciertas facultades que por obvias razones el titular de un derecho de un derecho de propiedad va a decir, bueno, yo cedo estos derechos y al final se los va a ceder a otra persona que es titular de un derecho real. Ahora, ¿qué tipo de derecho real sobre qué tipo de derecho real él va a ser titular? Ahí va a ser diferente. Si es un titular de un derecho real de goce, ¿quién va a ejercer ese dominio sobre la cosa? Saúl. El propietario, el que La persona en sí, el propietario. público. Exactamente. La persona en sí, el propietario, él va a ser el titular de ese derecho. Él es el que va a ejercer el poder o dominio sobre la cosa. Ahora bien, Neri, si en dado caso fuera una persona que ejerciera una titularidad sobre un derecho de un bien ajeno, ¿qué derecho real es el que él tendría? ¿Sobre qué derecho real él sería titular? ¿De uso, licenciado? De uso, hay derecho real como tal, de los que ya hemos hablado dentro de los principales de uso, sí los hay, pero como derecho real en sí, como grupo de derechos reales, no es el derecho de uso en sí. Sí, obviamente, eso tiene que ver, pero dentro de los grupos, De mero goce. exactamente. Exactamente, entonces sería titular de un derecho real de mero goce. ¿Por qué motivo es titular de un derecho real de mero goce? Porque ejerce ese poder o dominio sobre un bien que es ajeno. Así de sencillo, no hay de otra. Disculpe, licenciado, ¿podría repetir? Vean, pues, vamos a hacer algo mejor con ustedes. Voy a ver acá que
el sistema me permita compartirles, porque si no vamos a estar repitiendo y volvemos otra vez a repetir, y recuérdense que no nos podemos pasar todo el semestre en un mismo tema. Entonces, vamos a establecer mejor algo con ustedes. A partir del siguiente día de clases, que es mañana, porque pierdo mucho tiempo dándole acceso a los alumnos que a veces se conectan hasta las 8:30 de la noche y qué van a escuchar a esa hora. Entonces, a partir del día de mañana, 7:30, los que estén, y después yo ya no doy acceso a las clases porque me están quitando la atención estarle dando acceso a los demás que solo se conectan ya de último. Entonces, 7:30 y con los que estemos para poder manejar el contenido de cada una de las clases. Voy a compartirles una pantalla para poder ejemplificar lo que estamos viendo el día de hoy. Dame un segundo, solo que me permita eso, que el sistema está un poco lento. En un segundo, jóvenes. Bueno, lo que puedo transmitirles es eso. Veamos. ¿Quién preguntó, quién pidió nuevamente que le aclarara lo que ya les había explicado? Señoritas. Yo, licenciado, es que estaba tomando nota. Ok, ¿qué parte fue la que no comprendió o no notó? Cabal, lo último que dijo. ¿Qué de lo último? Porque tiene lo primero. Dígame qué comprendió de lo primero. Era lo de ¿Lo de? Se quedó en la explicación. Bueno, veamos pues. Pongan atención, porque miren, pues yo no sé qué es lo que está pasando con ustedes. Realmente no entiendo, como que se están haciendo, se están enredando en un tema que para mí es sencillo y que se supone que debería ser más sencillo para ustedes, porque ustedes estos temas pues ya los han visto. Entonces, al haberlos visto, se entiende que se les tiene que facilitar más. ¿Por qué motivo? Porque ya solo estaríamos haciendo un repaso. Entonces, ya a partir después del día de hoy, una vez explicado esto, yo ya no vuelvo a regresar y ya me voy a ir directamente a los contratos, porque si no, no avanzamos. Pero entonces tienen que ustedes poner mucha atención y preguntar, porque al final los que van a tener inconvenientes si no comprenden estos temas son ustedes. Estos son básicos. De hecho, no tendría por qué explicárselos, pero son básicos y son fundamentales para lo que se les viene en relación de derecho contractual. Sí o sí. Inclusive si viéramos derechos personales, de ahí mismo nace parte de la raíz de lo que estamos viendo y se les va a facilitar más. Bueno, entonces, imagínense ustedes una casa y obviamente Kimberly, por ejemplo, compra una casa, se la compra a Neri. Neri es el titular de ese derecho. Neri obviamente como propietario ha podido usar, gozar y disponer de esa casa, así de sencillo. Cuando Neri vende la casa,
¿De qué se despoja Neri al momento de transferir el derecho de propiedad a Kimberly? ¿Quién me dice? Del bien, licenciado. Por supuesto, pero el bien es la cosa. Pero ¿cuáles son las facultades que le transfiere a Kimberly? El goce y disfrute El derecho de goce. ¿Qué poderes son los que hablamos la vez pasada? ¿Qué grupos de poderes o facultades se recuerdan? El goce, uso y disfrute de la cosa. Jurídicos y material. Perdón. Materiales y jurídicos. ¿Cuáles son los materiales? Los físicos, licenciado, la propiedad como tal. La propiedad como tal, esa es la material. Propiedad como tal. Los poderes materiales son el uso, goce y disfrute de la cosa. Uso, goce y disfrute. ¿Cómo se le conoce a ese grupo de facultades o poderes materiales? Como el usufructo. Usufructo. Y poderes jurídicos. ¿Cuáles son los poderes jurídicos? La reivindicación, la enajenación. ¿La qué? La nuda propiedad. Enajenación y reivindicación. Enajenación y reivindicación, Gabriela, reivindicación. Entonces son dos, que en la práctica, pues obviamente o en teoría eso se le conoce como poderes jurídicos. En forma muy concreta es lo que nosotros le denominamos la nuda. La nuda propiedad. La nuda propiedad, en forma sencilla, no hay de otra, no hay de otra. Ahora bien, veamos así, que la propiedad sea de Luis Ariel y se la venda a Kimberly. Luis Ariel solo le transfiere a Kimberly los poderes materiales y se reserva para sí los poderes jurídicos. En forma concreta, ¿qué le transfiere a Kimberly y qué poder, qué facultades, qué grupo de facultades se reserva a Luis Ariel? Le estoy transfiriendo los derechos de uso, goce y disfrute, y me reservo el de reivindicación y enajenación. ¿Cómo se le llama eso? En forma muy concreta. ¿Qué le está transfiriendo en forma muy concreta a Kimberly? Los poderes de uso material, el usufructo. Sí, pero ¿cómo se le...? Exacto, usufructo, ahí está. Usufructo, excelente. Eso es lo que le está transfiriendo a Kimberly. ¿Y usted con qué se está quedando? ¿Con la nuda propiedad o el poder jurídico? Con la nuda propiedad, que son los poderes jurídicos. Con la nuda Nuda propiedad. Exactamente, y lo que le está dando a Kimberly es el usufructo. El usufructo que puede ser temporal o puede ser en forma vitalicia. ¿Observan la imagen que tienen en pantalla? ¿Que les he presentado o no la observan? Sí. ¿Sí? Vamos a utilizar los dibujitos porque si no nos vamos a confundir con ustedes. Este grupo de personas, vamos a ponerlo acá, han comprado este bien. Es el padre de familia el que viene y compra esta propiedad para su familia. El bien va a estar a nombre de él. Entendemos que él tiene el uso, él tiene el goce y él tiene el disfrute, goce o disfrute del, sí, del bien, ¿sí o no? Jóvenes. Sí, licenciado. ¿Lica ahí está hablando solamente del padre o de la familia entera? Del padre, ¿qué les dije? El padre vino y compró esta casa para el uso, goce y disfrute de quién, de su familia, pero la propiedad está a nombre de... Del padre. A nombre del padre, ¿sí o no?
Jóvenes, Sí, licenciado. no se me pierdan porque sí los necesito concentrados. Es algo sencillo, pero si ustedes comprenden eso, cuando les toque que redactar van a ver que van a entender por qué va cada cosa en ese orden. Bueno, uso, goce y disfrute de la cosa. Claramente dijimos que quien tiene estas facultades, en sí lo que tiene es el uso fructo. Si tiene estas facultades en su conjunto, tiene el usufructo. ¿Estamos ahí? Jóvenes. Sí, ¿Me van ahí siguiendo? vamos bien. Ahí sí van bien. Ojalá después les vuelva a preguntar porque les voy a poner una calaverita. Y si les pongo una calaverita, ¿a dónde se van? Jóvenes. Si les pongo una calaverita, ¿a dónde se van? Escuela. A la tumba, Al infierno. Póngale una vez. Oye, ok. Usufructo. Usufructo. Si tienen este conjunto, pues tienen el usufructo. Ahora bien, esta misma propiedad también le da otras facultades al padre. ¿Qué otras facultades le va a dar esta propiedad? Sencillo. Esta propiedad también nacen ciertos poderes o ciertas facultades jurídicas. Poderes o facultades jurídicas. ¿Cuáles van a ser? Bueno, aquí vamos a tener la enajenación. No se los estoy explicando en términos latinos para que ustedes lo comprendan. La reivindicación. ¿Qué es cada una de estas situaciones? Sencillo. Enajenar significa disponer del bien, enajenarlo, trasladar el dominio del bien. Reivindicar es detentar, es decir, es proteger ese derecho contra un tercero que intente despojar al titular de ese derecho sin ningún respaldo legal. Entonces es reivindicarlo frente a terceros, es proteger ese derecho frente a terceros. Esa es la reivindicación. ¿Quién tiene estos dos? Tiene la nuda propiedad. Quien tiene estos dos, lo que tiene en sí es la nuda propiedad. Ahora sí lo estamos entendiendo. Sí, licenciado. Más fácil con dibujitos. Sí, mucho más fácil. Ok, entonces veamos. Si yo vengo como titular del derecho, aquí vamos a ubicar los tres grupos de derechos. Derechos reales de goce o principales. En algunas doctrinas lo van a encontrar como principales. En algunos libros vamos a encontrar también con los de mero goce. O también en algunos libros van a encontrar ciertas proporciones o definiciones o doctrinarios que van a tomar en consideración ciertos aspectos y van a decir, no son derechos reales de mero goce, sino son desmembratorios. Bueno, también tomémoslo para que ustedes lo sepan. Y están los de garantía. 3 grupos. Vamos a hacer una pequeña división acá para que lo comprendamos. Tres grupos de derechos reales. Mero goce. Perdón, derechos reales de goce o principales. Acá el padre de familia, por ser el propietario, ejerce, ese es el titular de ese derecho,
por ser él el que compró la casa. Pero como él la compró en su totalidad, no tenía ningún usufructo reservado, no tenía nada, entonces él tiene el usufructo y también tiene la nuda propiedad. En consecuencia, si tiene el usufructo y tiene la nuda propiedad, quiere decir que él puede gozar, jóvenes, que él puede gozar, Hacer uso y disfrutar de gozar, la cosa. disfrutar del bien, pero también lo puede enajenar o lo puede reivindicar contra cualquier Tercero, Lic. detentador, o sea, contra personas, o sea, es decir, él tiene todos ellos, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí, Lic. Entonces, el derecho real principal, por excelencia, ¿cuál va a ser? La propiedad. Por eso decimos que del derecho real de propiedad emana el uso, goce y disfrute de la cosa, pero también emana la enajenación y la reivindicación, es decir, los primeros poderes materiales, los segundos poderes jurídicos. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí. Sí, Lic. Bueno, poderes materiales. Aquí vamos a tener estos que van a ser poderes jurídicos. ¿Sí? Jóvenes. Sí. Poderes jurídicos. Ok. Quien tiene el derecho de propiedad en su forma completa, tiene no solo el usufructo, sino también tiene la nuda propiedad. No solo tiene los poderes materiales, sino también tiene los poderes Jurídicos. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Sí? Excelente. Entonces, repito otra vez, poderes jurídicos. Poderes materiales. ¿Ya? Derecho de goce por excelencia, el derecho de propiedad. Quien tiene el derecho de propiedad tiene todos estos. ¿Estamos ahí? Sí, Lic. Excelente. Como tiene el derecho real pues, principal de propiedad, obviamente, ¿qué vamos a encontrar ahí? Del derecho real de propiedad emanan ciertos derechos principales también o de goce que nacen del derecho real de principal, que es el derecho de propiedad, como por ejemplo la propiedad horizontal, la medianería. ¿Cuál otro? La copropiedad. La copropiedad. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Bueno, dejemos eso por este momento. Ya lo vamos a analizar paso a paso. Pero si se dan cuenta, todos esos son derechos reales principales, pero que sí emanan del derecho real de propiedad, pero no dejan de ser principales, son derechos especiales del derecho real de propiedad, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, licenciado. Ahora bien, aquí vamos a encontrar el contrato de compraventa cuando no se desprende ningún derecho al propietario, una compraventa en su forma completa. Está transfiriendo todos los derechos reales de la propiedad, el propietario está enajenando la propiedad con todas sus facultades, con todos sus derechos. De igual forma, si si tiene un apartamento, un edificio, también tiene que cederlo todo dentro de una propiedad horizontal. Si de igual forma comprende paredes medianeras, también comprende un derecho real principal. Si de igual forma vienen y quienes compran esa propiedad son varias personas, ahí nace un derecho que se conoce como el derecho de copropietario, ¿sí o no?
¿Sí? Sí, Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, ahora bien, ¿cuándo se genera, cuándo nace el derecho real de mero goce o desmembratorios? ¿Cuándo nace? Este va a nacer cuando el titular de ese derecho real de propiedad, es decir, el padre de familia, viene y dice, compramos otra casita. Bien, imaginemos, aquí viene el padre de familia y esta casita, bueno, la compra otra casita, pero esta casita la va a tener en otro lado. Entonces el padre de familia dice, yo esta casa la voy a arrendar. O puede hacer que diga, mire, le diga a su esposa, se la vamos a dejar a tu mamá porque no tiene dónde vivir. Pero para que no tenga ningún problema, para que ella pueda libremente decidir si vive en toda la casa o subarrenda o arrenda una parte de la casa, le vamos a otorgar el usufructo vitalicio. El usufructo, ¿de qué poderes o facultades se está desprendiendo el padre de familia sobre esta propiedad? ¿De qué poderes o facultades el padre de familia va a decir, esta propiedad, yo me quiero desprender de ella, pero lo único que no quiero dárselas, no quiero trasladarle el dominio, sino solo quiero que ella tenga el usufructo? ¿De qué poderes o facultades se está desprendiendo el padre de familia? Del uso. Del uso, de goce, los disfrute. materiales, materiales uso, y goce usufructo. y disfrute. Exactamente, el uso, goce y disfrute, poderes materiales. Si la abuela no quisiera vivir en toda la casa, ¿puede rentar una parte de ella? Sí. Si la renta, ¿qué derecho está cediendo ella? De uso. Del El de uso, uso, porque ella se está reservando el disfrute que son los frutos. Los frutos, ella está percibiendo los frutos de esa renta, pero ella está dando el uso y el goce a determinada persona por medio de un contrato de arrendamiento. ¿Estamos ahí? ¿Es ella la propietaria del bien? No. No, Lic. Ah, ok. ¿Quién es el propietario del bien? El papá de la familia. Exacto, él es el nudo propietario. Él tiene la enajenación y la reivindicación. Entonces, ¿qué no puede hacer el padre? El padre, como se desprendió, como se dio el uso, goce y disfrute, es decir, él se dio el usufructo, él no puede rentar el bien, él no puede llegar a vivir en ese bien. Bueno, puede hacerlo si ella lo permite, pero al final esas facultades solo le pertenecen a la usufructuaria, a quien tiene estos poderes y estas facultades. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Ahora bien, ¿qué podría hacer el padre? El padre podría vender la propiedad, porque él tiene la enajenación. El propietario tendría que aceptar esa propiedad con el usufructo. ¿Estamos ahí? Sí. Quien compre tiene que aceptar la propiedad con el usufructo, tiene usufructo vitalicio. ¿Cuándo va a poder disfrutar, usar, gozar y disfrutar de ese bien el que compre? Cuando fallezca la persona, porque esa propiedad sobre ella pesa un usufructo vitalicio. Ahora bien, si fuera un usufructo temporal, sería diferente. Puede quien compra esa propiedad pactar con la usufructuaria para que renuncie a su derecho. ¿Qué dicen ustedes? ¿Jóvenes? No, Lic. Yo considero que tal vez sí, licenciado, dependiendo de las cláusulas. Sí puede pactar, si obviamente tiene otros bienes o algo más, obviamente, o ella decide pactar, ella sí puede pactar, cederle este derecho. Entonces, en consecuencia, ella puede ser, ¿qué puede pasar también si ella no se lo cede? Que ella le diga al propietario, mire, usted compró el bien, pero yo todavía para que me muera, yo tengo 50 años, para que me muera me hace falta otros 50 más. Mejor véndame ese derecho de nuda propiedad y yo se lo compro. Ella viene y compra el derecho de nuda propiedad.
ella reúne el usufructo y reúne la nuda propiedad. Entonces ella pasa a ser propietaria en su forma completa. Y ahí existe uno de los motivos por los cuales se extingue el usufructo. ¿Estamos ahí? Porque se da la confusión entre el usufructuario y el nudo propietario. Por lo tanto, al darse en la misma persona, ya no tiene ninguna razón de ser que estén de forma separada. ¿Ya comprendimos esa parte? Ok. Entonces, cuando nos vamos a entender los derechos reales del membratorio, nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a encontrar el uso, el goce, Goce y disfrute. el disfrute de algo. O inclusive vamos a encontrar acá, porque alguien puede comprar la nuda propiedad esperando que fallezca la persona, porque quizás ya esté grande, esperando a que, si es temporal, finalice el usufructo también, ¿sí? Pero si se dan cuenta, no están todos, sino solo están una parte de los poderes o facultades que emanan de la propiedad, es decir, no están todos, perdón por mis rayas todas cruzadas, no están todos estos, solo están o uno o dos, o un grupo o este otro grupo, pero no están todos, porque cuando se reúnen todos, estamos ante el derecho real de propiedad. Entonces estamos ante un derecho real principal, pero si solo se da uno o dos, un grupo de derechos, tiene que ser de mero goce y membratorios. Entonces, ¿cómo los vamos a palpar o cómo los vamos a evidenciar acá? Un contrato de arrendamiento, un contrato de uso, un contrato de habitación, un contrato, puede ser inclusive un comodato, que al final es un contrato de uso. ¿Sí ya comprendimos esta parte? Entonces, por eso es que de forma doctrinaria y me atrevería a decir de forma técnica, los derechos reales desmembratorios no son más, o el titular de ese derecho ejerce un poder o dominio, pero sobre un bien ajeno. La abuela estaba ejerciendo poder o dominio sobre un bien ajeno, ¿sí? Eso es en palabras sencillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los derechos reales desmembratorios? Despojan del propietario de determinadas facultades o determinados poderes. Ahora veamos, en el caso de los derechos reales de garantía, en el caso de estos derechos reales de garantía tienen otra situación totalmente particular. Aquí encontramos la hipoteca o lo que algunos le denominan como garantía mobiliaria. Esto en base a las reformas. Pero quiero ser muy claro con ustedes que yo no comparto esto. ¿Por qué? Porque para mí debe ser la prenda. La prenda, de hecho, existía mucho antes que el hablar de la hipoteca. De hecho, de la hipoteca, de acuerdo a bases históricas, la hipoteca, perdón, nace de la prenda como tal. En la antigua Roma solo estaba la prenda y la prenda permitía que se hipotecaran ciertas cosas, pero el derecho de garantía por excelencia era la prenda. Así de sencillo. Posteriormente, pues ya se dan otros estudios, existen otros movimientos jurídicos y entramos ya a conocer lo que es la hipoteca por aparte y la prenda por aparte sobre bienes muebles. ¿Qué es lo que pasa con estos derechos reales de garantía? En teoría, no tendrían que despojar al propietario de ninguna de sus facultades. Es decir, el propietario puede seguir haciendo uso, goce y disfrute del bien. También puede enajenarlo y reivindicarlo, porque puede venderlo. En teoría. ¿Cuáles son las facultades o poderes entonces que va a tener la hipoteca o la garantía mobiliaria o la prenda? Uno, puede reivindicar el derecho en cualquier mano en que se encuentre el bien.
Es decir, aunque el propietario venda la propiedad, esa garantía pesa sobre el bien y no sobre el propietario. Entonces es jus in res, que ejerce sobre la cosa. Es un derecho sobre la cosa. En ningún momento sobre la persona. Por eso es que, por ejemplo, Luis Fernando viene y me vende una propiedad que tiene una garantía hipotecaria, yo posteriormente se la vendo a Ashley. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ashley Alacor, ¿está presente en la clase? Aquí estoy, Lick. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si hay una hipoteca, yo acepté que tuviera hipoteca. Viene Ashley y compra la casa sabiendo que tenía hipoteca. El acreedor, que puede ser Yomira Valencia, posteriormente se percata, ve que no le ha pagado el primero, no le ha pagado Luis Fernando, entonces viene y ejecuta la garantía hipotecaria. Y no importa quién sea el propietario o que Ashley ya se lo haya vendido a Boris Chogis. No importa quién sea el propietario, se va a ejecutar la garantía hipotecaria. Se va a citar al deudor. Y si éste no paga, entonces posteriormente se ejecuta el bien, se da pública subasta y si no concurre un mejor postor, entonces puede venir el acreedor o la acreedora y va a solicitar que se le asigne el bien como forma de pago. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, esos poderes de garantía tienen sus propias facultades, sus propios poderes. ¿Dónde varía? En Guatemala sí cambia. ¿Por qué cambia en Guatemala? Porque en Guatemala eso solo opera para los particulares. Cuando se trata de entidades bancarias, de acuerdo a la ley de bancos y grupos financieros, eso cambia. Porque ahí para vender el propietario, o sea, para que yo le haya vendido a Luis, para que Luis Fernando me haya vendido, para que yo le haya vendido a Ashley, tuvimos que contar con la autorización de la entidad bancaria. Es decir, si el acreedor era el banco, se tuvo que contar con la autorización del banco. ¿Sí? Si no, no se puede. Si no, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí el acreedor sí tiene un derecho, que es el banco, sí tiene un derecho real diferente al de los demás y es un derecho real especial. ¿Por qué? Porque ahí sí priva y limita al propietario de poder ejercer el derecho de enajenación. ¿Se dan cuenta? Que en teoría no debería ser así, pero como en Guatemala todo pasa, le crearon un derecho real especial de garantía a los bancos. ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Estamos ahí? Sí, Lick. Sí, Lick, acá estamos. Bueno, entonces esto es, el propietario obviamente viene, el padre de familia, y ya tiene la propiedad de una nueva casa, pero esto vimos y ya sabemos qué pasó con la abuelita. ¿Sí o no? Sí, Lick. Vale, ¿cómo estamos ahí? Ya Bien. comprendido un poco mejor, Lick. ¿Estamos ahí? Vale. Entonces voy a dejar estos dibujitos y me voy a trasladar acá ahora. Entonces, ¿qué pasa acá? En el derecho real, en una compraventa bien inmueble, como vamos a entrar al contenido del contrato, antes de entrar al contenido, la mejor forma de aprender ustedes cómo redactar es tener la estructura de un contrato. Los contratos traslativos de dominio como su nombre lo indica, lo que trasladan es el dominio de una cosa que puede ser, eso puede ser objeto de apropiación, y eso se conoce como bien, ya sea bien inmueble o bien mueble, porque puede ser también una compraventa de vehículos, pero en sí, traslativos de dominio. ¿Qué es lo que se traslada? ¿Qué es lo que se puede trasladar? La enajenación y la reivindicación. Y si está la propiedad en su forma completa, el uso, goce y disfrute del bien. ¿Estamos ahí? Bueno, Sí, Lick. los contratos traslativos de dominio, para que no se les dificulte a ustedes,
quiero que tengan ustedes presentes que la mayoría lleva una estructura similar. Entonces yo les voy a dar la estructura principal y esa estructura no falla, esa sí o sí tiene que ir. Lo único que puede hacer es superarse. Por ejemplo, pueden haber ciertas cláusulas especiales que puede hacer que no estén, pero si las partes lo piden, van dentro de esa misma estructura, solo que llevan cierto orden. Pero, por ejemplo, vámonos en una compraventa sencilla. Voy a utilizar este término, ASPA. Antecedentes, saneamiento, precio y aceptación. Se lo voy a consignar acá, no voy a ser tan malo con ustedes. Saneamiento. Precio y aceptación. Antecedentes. Manifiesta el señor, o se recuerdan que en el encabezado del instrumento consignamos vendedor, comprador, ¿se recuerdan? Yo puedo utilizar el nombre de la persona o puedo decir manifiesta el vendedor, que es propietario del bien inmueble ubicado en tal y tal dirección, identificado en el registro general de la propiedad como finca 2530, folio 35.000 del libro 100 de Guatemala o 100E de Guatemala. Que va a significar que es un libro electrónico. Con el área, medidas y colindancias que constan en su respectiva inscripción registral. Sencillo, no hace falta que yo lo diga, porque ya estoy diciendo que son las mismas que están en la primera inscripción de dominio, inscripción registral. Antecedentes. Saneamiento, artículo 30, el Código Notariado, ¿quién lo lee? Léalo, por favor. Artículo 30. En todo acto o contrato del otorgante que se obligue a constar de manera expresa si sobre los bienes que motiva el acto o contrato existe o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos de otros otorgantes, y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así lo hicieren. Si así no lo hicieren, perdón. Perfecto. Vamos a hacer un análisis de este artículo. En la práctica, si ustedes no consignan esta cláusula, les suspenden la inscripción de este contrato. Pero anoten al lado derecho de ese artículo, anoten otro artículo, 1543, y pongan arriba de ese número una calaverita, porque yo sí les voy a preguntar sobre el análisis de este artículo. 1530 del Código Civil. ¿Quién lee el artículo 1530 del Código Civil, por favor? Artículo 1530. Contrato a favor y a cargo de tercero. Se puede prometer por el hecho de un tercero con cargo de indemnización si éste no cumple. La responsabilidad del promitente cesará desde el momento en que el tercero acepte la obligación. 1543, perdón, del Código Civil. Lick, perdone, tuve un problema con mi audio. ¿Me puede repetir a la par de qué artículo del Código Notarial tenemos que poner este artículo? Artículo 30, a la par del artículo 30, su lado derecho, hagan una calaverita y anoten artículo 1543 del Código Civil. ¿Quién lee el artículo 1543 del Código Civil, por favor? Yo, Lick. Artículo 1543. Ay, perdón. ¿Lo leo? Dale, por favor. Dale. Ok. Artículo 1543.
El enajenante está sujeto a saneamiento por evicción o por vicios ocultos. En todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Ok, subrayen uso, goce o disfrute de una cosa. El enajenante está, ¿qué? Sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos. ¿Es así, Betsy? Sí, por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso. Exactamente, todo contrato oneroso. Ese todo contrato oneroso, márquelo con rojo. Y en ese artículo, a su lado izquierdo, anoten el artículo 30 del Código de Notariado. Y mi pregunta para ustedes, como todos unos doctos en Derecho, ¿de qué forma se derogan las leyes, jóvenes? Una de las formas es por medio de una nueva ley que deroga la anterior, por una nueva publicación. O que regule lo que está sujetando a la otra. Es una de las formas. Les pregunto, ¿el artículo 1543 no regula el saneamiento? Sí, regula el saneamiento, ¿le? Ok, entonces el artículo 30 del Código de Notariado, que es de 1943, versus el artículo, o mejor dicho, el Código Civil, que es de 1964, que ya regula lo relativo al saneamiento, prácticamente está derogando el artículo 30 del Código de Notariado. ¿Qué es lo que sucede? En la práctica se da confusión porque si se dan cuenta, el artículo 30 dice en todo acto, contrato, el otorgante que se obligará a constar. Ahí solo dice en todo acto o contrato. Mientras que el 1543 establece que solo sobre los contratos onerosos. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, yo voy a realizar una unificación de bienes inmuebles a favor de sí mismo. Yarleli Briseida, ¿está en línea? Sí, licenciado. Active su cámara, por favor, Betsy también y Ángel Eduardo Bonilla. Ok. Vean pues, ustedes tienen propiedades que están colindantes a la casa que yo tengo. Yo a los tres les voy a comprar su propiedad. Posteriormente yo, como les compré a ustedes, pero estoy pagando UCI por cada uno de los inmuebles, veo que me queda mejor unificar esos bienes y pagar UCI solo sobre una propiedad. Entonces, presento en el registro de la general de la propiedad un contrato que se conoce como unificación de bienes inmuebles a favor de sí mismo. Es decir, esos bienes ya son a favor de mí mismo. ¿Sí? Valga la interpretación. Ok, ¿de qué me sirve el saneamiento a mí? ¿Será que me voy a poder demandar yo mismo sabiendo que existen vicios ocultos y todo sobre los bienes que yo le estoy solicitando al registro que se unifiquen a mi favor? No. Ah, ok. ¿Por qué? Porque esa unificación de bienes inmuebles no es un contrato oneroso. Yo no estoy ganando nada con eso. Lo mismo sucede en la donación. La donación de bienes inmuebles se supone que es un contrato gratuito. El que estás donando no está ganando nada. Lo está haciendo de buena fe. Y entonces, como lo está haciendo de buena fe, el mismo código se contradice en cierta parte porque establece entre el código y el código notariado hay una cierta confusión que está porque realmente no se ha visualizado que ese artículo 30 ya está derogado. ¿Por qué? Porque se sigue pidiendo inclusive el saneamiento para el donante en el contrato de donación, cuando es claro el Código Civil de establecer que en la donación gratuita el saneamiento no le corresponde al donante, sino le corresponde al donatario. ¿Ven eso?
Ahora bien, en la práctica, si ustedes no lo consignan, por eso pónganle una calaverita. En la práctica, si ustedes no consignan esa cláusula, le suspenden el contrato. ¿Sí? Entonces, precio. Precio, ya saben ustedes, de acuerdo a la ley del lavado, cheque, transferencia, tienen ustedes que dejar constancia o tener por lo menos conocimiento de dónde provienen esos fondos. Los fondos. Y la aceptación. ¿Qué cláusulas podrían variar que son especiales en esa estructura? Por ejemplo, puede haber una reserva de usufructo. Entonces esa reserva de usufructo es otra cláusula que va después del saneamiento, puede ir después del saneamiento. También podría ser la herencia entre vivos, licenciado. O sea, también se podría aplicar Herencia ahí. entre vivos. Estamos hablando de una estructura de un contrato traslativo dominio. Ahí no estamos hablando de herencia. Ahorita no estamos hablando de herencia. Ya vamos a llegar a esos derechos que devienen de declaraciones de última voluntad. ¿Sí? Todavía no confundamos eso. ¿Qué sí se puede dar ahí? Por ejemplo, puede haber una cláusula suspensiva antes de poder tomar posesión sobre el bien, que el comprador se obligue, no sé, a poner una pared de límite entre la otra propiedad que quizás esa casa no lo tenía. Pintar una casa de forma diferente también, una cláusula suspensiva. Puede haber una cláusula resolutoria, sí, si fuera una compraventa, por ejemplo, con pacto de reserva de dominio, si el comprador no termina de pagarle las cuotas, puede haber una cláusula suspensiva. La cláusula suspensiva lo que hace es detener un derecho, así de sencillo. Ya vamos a llegar a explicar eso también. Ahorita solo quiero que me comprendan esto. ¿Cómo vamos? ¿Comprendimos esto o no lo comprendimos? Sí, licenciado. Sí, ¿Sí? En una donación, el precio como tal no está, sino lo que hay en una donación es la estimación del precio. ¿Qué es lo que cambia? Si se dan cuenta, solo la cláusula no dice precio, solo es la estimación, pero la estructura es similar. En una permuta, la misma situación. En la permuta, el precio de un bien es el otro, el valor del otro bien. ¿Estamos ahí? Víctor, pregunte. No, sí, por ejemplo, bueno, en la parte de aceptación, varios condominios últimamente colocan, como usted mencionaba, de que pues al comprar esa casa uno se compromete a establecer, bueno, o a respetar los códigos del condominio, ¿verdad? No pintarlo de algún modo, no hacerle variaciones a la fachada y demás. Pero eso está de acuerdo al reglamento. Eso está de acuerdo al reglamento y eso ya, esos contratos ya son más específicos. Hay cláusulas dentro de todo eso a lo que se compromete cada comprador. ¿Por qué? Porque hay derechos en copropiedad. Es decir, cada una de las partes tiene derechos en copropiedad de las áreas comunes. ¿Sí? Entonces ahí obviamente no puede transgredir el derecho del otro porque hay límites sobre ese ejercicio de esos derechos comunes como tal. Es decir, todos son propietarios de ese derecho, pero tienen que respetarlo. ¿Estamos ahí? Jóvenes, ¿por qué dejan de activar su cámara? Activen la cámara, por favor, vamos a tomar fotos. Bueno, jóvenes, entonces estamos el día de hoy con la clase, luego después ya vamos a entrar directamente a redacción y de ahí nos vamos a ir yendo para que sea de una forma más sencilla. ¿Cómo estamos? ¿Sí logramos entender el contenido de esta clase o se nos dificultó? No, Lick se entendió con facilidad. Ya un poco mejor. Como dirían las mamás de antes, ay de ustedes que no me respondan bien en la próxima porque les voy a anotar una calaverita a cada uno. Bueno, entonces
estamos jóvenes, les deseo una feliz noche. Nos vemos el día de mañana ya para ver lo otro de la redacción. Vamos a ir un poco más rápido de lo normal. Y espero pues que ya no haya confusión. Vamos a irnos contratos traslativos de dominio, luego contratos de uso, y van a ver que es más fácil. Solo nos vamos a tener cuando sean, por ejemplo, algunos instrumentos públicos que contengan actos. Por ejemplo, el testamento es una declaración de última voluntad. Entonces ahí vamos a detenernos y en otras situaciones. Pero por lo pronto vamos bien. Espero que no nos esté complicando, y lo más importante, espero que estén aprendiendo. Yo me doy por bien satisfecho si ustedes realmente están aprendiendo. ¿Sí? Bueno, que descansen, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche, Hasta licenciado. mañana. Feliz noche, Feliz licenciado. Feliz noche, Vic. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado.